Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz y amado presente. Muy buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenido seas a este episodio de Ineludible y estoy pues bastante contento porque tengo la oportunidad de poder presentarte ahora a una de las personas pues que ya tengo un rato de conocerla. Ha estado conmigo en diferentes cursos de yoga de 120 días y he sido testigo de la evolución que se va teniendo a través de la aplicación de esta tecnología tan maravillosa que es Kundalini Yoga, que nos lleva a otros caminos que antes pues no comprendíamos o no vivíamos, porque esto trasciende la parte intelectual. Así es que hoy quiero presentarte a la maestra Viviana Torres. Ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, tiene certificaciones en terapias holísticas y es terapeuta en constelaciones familiares. Tiene experiencia también en medios de comunicación masiva como radio, televisión, revistas y comunicación organizacional. Y el motivo de haberla invitado hoy directamente aquí al podcast es porque, así como existen muchas herramientas y estrategias para poder ayudar a las personas a tomar conciencia acerca de sus orígenes, dentro de estas herramientas que hace algún tiempo yo también me voy conociendo, son precisamente las terapias de constelación familiar o constelaciones familiares. Y hoy, con esta charla que estaremos teniendo, vamos a entender todo específicamente para quien tenga experiencia y no tenga experiencia, qué son, para qué son, cómo trabajan, para qué sirven. Así es que con esto, Vivi, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación aquí en Ineludible. Y me gustaría saber, pues primero, ¿qué te llevó a estos caminos? ¿Cómo es que llegaste a constelaciones familiares? Wow, bueno, primero y antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada. Conozco aquí al maestro Enrique desde hace mucho tiempo y es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes y con usted, específico maestro, muy bendecida. Además es una experiencia inolvidable para mí. La voy a tener aquí en mi corazón por siempre, el hecho de tener la oportunidad de compartir un poquito y hablar a profundidad sobre lo que es esta técnica maravillosa como lo son las constelaciones familiares. Gracias de antemano. Y contestando a su pregunta de qué me llevó a esto, bueno, siempre quiero ponerlo de esta manera, exponerlo de esta manera, el llamado a servir a la vida, servir a otros. Yo creo que cuando amas lo que haces y aparte tienes la gratificación de poder apoyar al que está al lado de ti, es una maravillosa experiencia en tu vida. Soy comunicóloga, efectivamente. En el punto en que yo estudié, yo creí que iba a dedicarme eternamente a los medios de comunicación, pero es curioso porque justamente ese llamado me ha llevado ahora sí que averiguar otros caminos, como la meditación. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Enrique, hace aproximadamente, estábamos platicándolo, 4 o 5 años atrás, y tuve una experiencia muy bonita. Caminé con él en el mundo del Kundalini Yoga, y a partir de ese momento fue clave para mí. Me di cuenta que la yoga es un método precioso, pero que más allá te conecta con algo superior y que aparte de que te genera una conciencia expandida en tu persona, puedes, apoyar a tantas personas que están alrededor, ¿no? Compartir tu experiencia, vibras en una sintonía diferente. Y a partir de ahí fue como un despertar, un empujón para mí que me llevó a querer averiguar y a querer saber un poco más sobre otras técnicas. Las constelaciones familiares, es muy curioso cómo empezó mi experiencia, porque soy fanática de la lectura. Entonces, cuando era estudiante, tuve la oportunidad de leer un libro del doctor o el maestro, quien es considerado el padre de las constelaciones familiares, Bert Hellinger. Entonces, se me hizo una terapia muy interesante. Siendo honesta, en ese momento comprendí lo que básicamente me enseñaba el libro,
pero no tenía realmente una información al 100% de cómo funcionaban y trabajaban, pero siempre me llamó la atención. Años después de que estuve en Kundalini Yoga, después de que me interesó aromaterapia y muchas otras técnicas, me comentan sobre un experto en el tema de constelaciones familiares, quien iba a impartir unos talleres en este fin de semana. Entonces, por coincidencia, realmente, es que terminé conociendo a esta persona, que la quiero muchísimo, quien fue mi maestro, y que le agradezco toda mi formación como consteladora hoy en día. Tuve la oportunidad de estar con él en este fin de semana, en este taller, y a partir de ahí, desde la primera constelación que yo pude presenciar, me enamoré. Me enamoré, ¿Qué pasó conocí ahí? lo que era, híjole. Bueno, ¿Cómo de fue? entrada es que, es que es maravilloso porque tú llegas a uno de estos talleres y tú tienes idea o no tienes idea, ¿verdad? De cómo funciona. A lo mejor vas hasta por curiosidad, lo cual no siempre es recomendable, ¿no? Porque es un trabajo, es una terapia muy profunda que tiene el objetivo de sanarte al 100% y no es por curiosidad. Pero bueno, llegué, lo que sucedió ahí, empiezo a trabajar y exponer unos temas personales en ese momento y de repente me impresiona la forma como se empieza a suscitar, ¿no? La constelación, que ahorita lo vamos a explicar, cómo funciona y cómo trabaja. Entonces me quedé impresionada, pero me hizo un clic y dije, wow, es que esto viene a confirmarme lo que yo he tenido ahora sí que por curiosidad o por antecedente, la inquietud de conocer más allá, ¿no? Me di cuenta que la conciencia es expandida, me di cuenta de que hay algo superior, me di cuenta de que realmente el ser humano tiene una capacidad impresionante, no solamente a nivel físico, mental o emocional, ¿no? Hay algo que conecta más allá. Y cuando tienes ahora sí que la fortuna de poder ver eso tangible, pues imagina la sensación, ¿no? La emoción que fue. A partir de ese momento, nunca dejé la terapia de constelaciones familiares, empecé a practicarla en lo personal, todos los temas que yo necesitaba en el momento o que creía que necesitaba trabajar, empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco. A partir como del tercer año fue que decidí empezar con la formación. Ya me lo habían ofrecido no lo sé, tal vez un año o 2 años anteriores, y sentía que no estaba lista, sinceramente, ¿no? Era algo que me impresionaba, la amaba, me encantaba hacerlo, me encantaba que alguien me guiara como terapeuta, pero yo no me atrevía a dar ese salto. Entonces, un día simplemente sentí ese llamado y dije, ok, entonces vamos a hacerlo. Empiezo con la formación, empiezo ahora sí que adentrarme más y más y más y más. Y bueno, ahora sí, ya puedo decir, oficialmente soy consteladora y estoy enamorada. Estoy enamorada, ¿qué lo puedo decir? Se te siente, Vivi, se te siente y te ves con esa felicidad y irradias ese entusiasmo de lo que ha hecho esta terapia. Quiero preguntarte, como para entrar un poco más a detalle, ¿qué hace una terapia de constelaciones familiares? ¿Qué hizo en ti y qué es lo que hace ahora tú como terapeuta para crear ese impacto en diferentes personas? Ok, bueno, el objetivo, vamos a aterrizar esto, lo voy a describir de manera sencilla. El objetivo general de una constelación familiar, o qué es una constelación familiar, es una herramienta, una psicoterapia que te ayuda a romper con patrones inconscientes en el ser humano. Todo ser humano tiene un linaje materno y un linaje paterno, ¿correcto? Y pues obviamente hemos escuchado esa frase que decimos, todos estamos conectados con todos, ¿correcto? Es cierto, las relaciones, las interacciones que tenemos de cierta manera repercuten y nos agregan información de nuestra psique. Imagina lo que representa la información genética que nuestros familiares, nuestro linaje paterno, nuestro linaje materno, nos han transmitido, ¿no? Durante generaciones. El impacto en una persona, en un ser humano, eh, es generacional. Así como heredas el color de ojos, el color de cabello, así como heredamos patrones de conducta, también heredamos lo que son el aspecto emocional, el cuerpo emocional y más allá. Si nos vamos energéticamente, también. Nosotros trabajamos en las constelaciones familiares básicamente
con lo que es el ADN. Ahí obtenemos básicamente toda la información, no nada más genética, repercute también, como les comento, en lo que es la conciencia y repercute en lo que son aspectos emocionales, aspectos físicos, etcétera, etcétera. El ADN, bueno, al final del día es el que nos transporta y así nuestro linaje materno o paterno, pues ahora sí que nos están heredando un sinfín de patrones. Eso incluye conductas. La constelación familiar es un mecanismo de amor, es bastante eficaz y lo que hace es romper con patrones de conducta que obstaculizan al ser humano para tener una vida en armonía y fluida. Como que puedo dar ejemplos, ¿no? De repente llegan pacientes con nosotros que dicen, ¿sabes qué? Yo ya hice de todo. Y cuando ya hiciste de todo, yo creo que es cuando es el mejor momento o el punto clave para empezar a hacer una constelación familiar. Yo ya hice de todo, básicamente, y siempre repito el mismo patrón, por ejemplo, de pareja. Siempre tengo una pareja tóxica. Y la pregunta aquí es, ok, entonces si tú conscientemente crees que ya hiciste todo a tu forma y sigues atrayendo ese tipo de personas, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, una constelación familiar lo que hace es ayudarte a aterrizar y a detectar exactamente de dónde viene ese patrón. Si es algo que tú has desarrollado durante tu infancia, durante tu desarrollo en esta vida, o si es un patrón heredado por algún familiar o ancestro de tu familia. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero tenemos o estamos repitiendo alguna situación o algún patrón de conducta de alguien que vivió 30 generaciones atrás. Entonces, pero ni siquiera lo conocí. Sí, correcto, pero es parte de tu linaje y así como por medio de tu ADN, como te pasaron el color de ojos, también te pasan esa información. Entonces, la constelación familiar lo que hace es reconstruye ese orden, básicamente. Corta patrones y lealtades para que tú puedas fluir plenamente. Las constelaciones familiares tienen 3 leyes básicas o 3 leyes del amor. La primera es no excluir. Todas las personas pertenecen y eso es importante. Cuando nosotros, por ejemplo, a lo mejor no conocimos a alguien de nuestra familia, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? Voy a dar un ejemplo. Había una mujer y esa mujer por ahí tuvo un aborto, ¿verdad? Aborto intencional, aborto no. Pero se mantuvo el secreto porque el que dirán o qué sé yo. Esa energía, al final del día, el cuerpo físico, pues es el que termina, ¿no? Tiene un ciclo en esta vida, pero nosotros somos algo más, somos energía. Entonces, esa energía de ese feto que fue abortado, si no es reconocido y no se le da su lugar, tratará de buscar después en alguien de nuestra familia ese lugar. Y la persona que sí está en este plano, no sé si está haciendo esto Claro, sencillo, complicado, empieza a repetir los patrones. Entonces, a lo mejor el patrón de conducta ha sido abortado esa persona. ¿Cuál va a ser el patrón? A lo mejor este sobrino, este hijo, en quien sea que se manifieste, va a tener tendencia suicida. Es como si se arrastra la energía porque simplemente hay una exclusión. La energía, recuerden que no se destruye, la energía se transforma. Entonces es exactamente lo mismo. Todo lo que proviene de mi linaje familiar me repercute de buena o mala manera, ¿verdad? Entonces las constelaciones familiares, básicamente, su objetivo es romper con esos patrones, ayudarte a que tú te encargues de lo tuyo y que si hay algo que sanar en tu linaje familiar, incluso de generaciones que no conociste, tiene la capacidad de poder sanar todo ese sistema familiar y que cada quien se encargue de lo suyo. Eso es básicamente una constelación familiar. Qué interesante es esto, porque seguramente hemos escuchado en muchos lugares y nosotros mismos, posiblemente nuestras familias, que solemos decir como, a veces hasta con gracia, ¿no? A veces hasta en burla, no sé, pero te pareces tanto a tu mamá, te pareces tanto a tu papá, Correcto. te pareces a tu abuela, me recordaste a tu abuelo con estos gestos y demás. Y es interesante porque si lo vemos desde el punto de vista psicología también, sabemos desde el punto de vista psicológico que gran parte de lo que creemos que somos, en realidad no somos porque nosotros lo hemos querido ser, querido en la conciencia, sino que somos un resultado de una suma de creencias o patrones de conducta
tanto de la familia, amistades, cultura, sociedad, política, religión, y somos esa licuadora de aquello que se nos ha dicho tenemos que ser, y cuando esto lo entiendo como lo estás diciendo tú ahora, de que venimos repitiendo patrones de conducta, yo imagino, Vivi, y desmiénteme, a lo mejor estoy mal, pero debe de ser un buen trancazo emocional, un psicológico emocional, cuando te das cuenta que sí, aceptar que sí, estás trayendo varios patrones, ¿no? De conducta y por supuesto también repitiendo los mismos estilos de vida de tus generaciones. Quiero preguntarte ante esto, Vivi, ¿cómo es que se da o se suscita en un ejemplo real una práctica o una terapia de constelación familiar? ¿Qué temas abordas? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo guías a la persona? ¿Es una sola persona? ¿Son varias personas? ¿Cómo es una sesión? Ok, las constelaciones familiares han tenido una evolución. Regularmente se aconseja que sean de forma grupal. Determinado paciente tiene específico tema a tratar. Ahora sí que es algo sumamente personal e individual, ¿verdad? Si yo a lo mejor tengo problemas con el éxito profesional, a lo mejor yo tengo problemas en cuanto a alguna adicción, tal vez yo tengo problemas para comprometerme con una pareja, o incluso tal vez yo tengo algún tipo de enfermedad que me ha sido posiblemente heredada. No lo sé, no le encuentro un sentido o una razón lógica de por qué me está sucediendo esto. Todo aquello que sea una dificultad en nuestra vida cotidiana se puede constelar. ¿Qué tema? Lo que te vibre del corazón. Siempre a la persona se le recomienda que cuando va a constelar un tema sea en conciencia, porque realmente tiene ese llamado de hacerlo y no por curiosidad. Las constelaciones familiares son tan eficaces que a veces nos confundimos y creemos que es una fuente de deseos, ¿no? Que es voy a ir, voy a constelar y bueno, sé que me van a arreglar por ahí y ya está. No, en las constelaciones no se recomiendan que se hagan por curiosidad o que se hagan porque tienes un sentido de enojo contra de alguien o porque tienes un estado depresivo. No, tienes que hacerlo porque realmente estás valorando la constelación como lo que es, una herramienta de sanación y de alta vibración. Entonces, ese es el objetivo. ¿Quién puede constelar? Quien sea. ¿Qué tema? Lo que sea que te impida fluir en armonía. Vivi, Y qué las diferente. constelaciones, ¿mande? Sí, dígame. Y las constelaciones han tenido una evolución. Respondiendo a su pregunta, nosotros trabajamos con física cuántica y un campo morfogenético, en donde están básicamente encapsulada toda la información de todos los individuos de todos los tiempos. Entonces, cuando se abre una constelación, tenemos acceso a esta información. Para eso somos consteladores y tenemos una preparación, ¿verdad? Para guiar a la persona. Realmente, ya hoy en día, las constelaciones no solamente son grupales. Si hay algún individuo que tiene una emergencia o que por X circunstancia, ahora con lo que estamos viviendo, ¿no? Que todos tenemos que estar en casa y que ya no tenemos la facilidad de tener grupos grandes, entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, la física cuántica es maravillosa, las constelaciones maravillosas, no existe tiempo, no existe espacio, no existe dimensión. Podemos hacerlo online, podemos hacerlo en persona, podemos hacerlo grupal, podemos hacerlo individual, podemos hacerlo con objetos. Tú nada más representas las energías dentro de una constelación, ya sea con objetos o con la persona. La tradicional constelación es grupal. Incluso la persona o el paciente que va a constelar no entra en la constelación, se queda al lado del constelador y es un grupo de personas que tal vez ni siquiera conoces y que tú eliges para que te representen. Por ejemplo, si yo voy a constelar un tema de pareja, entonces voy a pedir que alguien de ese grupo me represente a mí, otra persona represente a mi pareja y de ahí figuras energéticas que se pueden ir agregando y que la constelación te va indicando. Entonces puede ser la energía de mamá, puede ser la energía de papá, puede ser la energía de un ancestro, puede ser un sinfín de cosas, ¿no? Mi yo cuántico, etcétera, etcétera, etcétera. Cada constelación es diferente. Depende de qué, depende del tema a tratar. Depende de la situación y depende también pues del espacio y si tenemos un grupo, si contamos con personas o si es meramente individual. Para las constelaciones familiares ya no hay hoy en día un requisito. Tuvieron una evolución impresionante. En sus inicios se le llamaba o conocía como constelaciones mediales y en ese momento sí se representaba, era meramente un grupo de personas e incluso el terapeuta lo que hacía era mover a los representantes.
y lo único que hacía era preguntarles qué era lo que estaban manifestando, qué era lo que estaban sintiendo y experimentando, y así era como se formulaba la constelación. Después trascendieron y se dieron cuenta que las constelaciones ya el representante podía moverse solito, pero eran en silencio absoluto. Y la última etapa, que es lo que hoy en día hacemos, se llaman constelaciones de espíritu. ¿Por qué constelaciones de espíritu? Bueno, porque el movimiento de espíritu es algo mayor, algo superior. Y se llegó a esa etapa cumbre en donde se dieron cuenta que una constelación familiar puede conectar con algo mayor, puede conectar con el ADN, puede conectar con un campo metafísico, puede conectar con la física cuántica. Entonces, realmente, como dicen por ahí, las respuestas están dentro de todos, dentro de cada uno, y todos conectamos con algo mayor. Una constelación, siempre le he recomendado que tienes que ir en un estado neutral y ser open mind, porque lo que vas a ver ahí a veces es impresionante. Impresionante porque cómo es posible que alguien del grupo que te está representando y que no te conoce empiece a actuar, a moverse y a hacer todo lo que tú haces. Y a lo mejor imagínate, tú vas a trabajar un tema de epilepsia, tienes enfermedad de epilepsia y pones a la persona que te va a representar y de repente ves como la persona empieza a tener un ataque de epilepsia. Sí. Ojo con esto, no es para asustar a nadie. Las constelaciones están formuladas de una forma que son, bueno, de alta sanación, lo repito, y que no puede dañar o perjudicar absolutamente a ninguna de las partes. El que yo represente a alguien es meramente la energía de esa persona. No significa que a mí me va a afectar o que va a tener alguna consecuencia negativa. No, en el momento que se cierra o termina la constelación, cada quien regresa a lo suyo, cada quien su energía y cada quien su tema. Se desvincula completamente. Entonces, es muy impresionante porque bueno, vemos de repente, como le digo, hemos visto casos de todo, ¿no? Cómo se mueve gráficamente cada energía o cada conflicto o cada cosa que estamos trabajando. Entonces, hay que ir en un estado neutral, esa es mi recomendación, y siempre ser open mind para lo que vamos a ver. Una constelación es muy verídica, entonces de repente las personas se nos enojan, ¿no? Llegan y dicen, es que mi matrimonio no funciona. Y de repente, bueno, empiezas con la constelación y estás representando, y de repente el sistema te empieza a pedir por ahí otra persona, y ya de repente, híjole, pues resulta que había por ahí un triángulo amoroso, ¿no? Entonces, te enfrentas a verdades, te enfrentas a cosas, pero la maravilla es que una vez que conoces lo que está sucediendo y lo que está impidiendo ahora sí que tu caminar, ¿no? En tu vida diaria, pues la maravilla es que tienes también esa capacidad de sanación, de ajuste en ese momento. Y una constelación se dice que es infinita. Tú abres ahorita una sanación, haces un trabajo energético y se sigue trabajando. Es cuántico, no hay espacio, no hay tiempo, ¿no? Sigue trabajando. Es maravilloso el trabajo de las constelaciones familiares. Honestamente, si alguien está escuchando esto y no tiene ni siquiera idea o es nuevo con el tema, le invito de verdad a que si tiene oportunidad de leer por ahí los libros de Bert Hellinger o conocer, hay muchísima información en YouTube. Ahorita, qué padre que estamos haciendo esta entrevista y que ojalá que podamos educar por ahí un poquito a muchas personas. Esa es la intención y seguro va a ser así. Y justamente al final del podcast me gustaría que nos reafirmaras, Vivi, libros o conferencias puntuales para tomar nota y de todos modos dejarlo esto escrito al final del podcast. Mira, mientras te escucho me surgieron varias preguntas y me gustaría saber qué piensas al respecto. Para la gente que, por ejemplo, es nueva en constelaciones familiares, ¿qué diferencia habría entre una terapia psicológica y una sesión en constelaciones familiares? Bueno, de antemano respeto el trabajo profesional que un psicólogo ofrece, ¿no? A un paciente. No realmente se respeta, es una técnica completamente diferente. Voy a dar mi punto de vista, mi humilde punto de vista, ¿ok? Adelante. La terapia en constelaciones familiares trabaja directamente o tiene la capacidad de ir hasta el inconsciente. Y es demasiado efectiva en brevedad.
en cuestión de tiempo es eficiente. O sea, ves cómo a veces entra un paciente en estado de depresión total y sale con la sonrisa. Dices, ¿cómo es posible eso? Sí, sí es posible. Porque como estamos trabajando en tu inconsciente, en la forma como se formula una constelación familiar, se puede cambiar esa información así, o sea, inesperadamente. ¿Cómo lo hacemos? Las constelaciones familiares manejan una herramienta poderosísima. Y usted creo que va a coincidir conmigo en este punto porque es un sabio y un conocedor de la yoga y usa mantras. Nosotros de igual manera usamos la herramienta más poderosa, que es la palabra. Las constelaciones familiares hoy en día ya utilizan frases. Las frases dependen de cada tema a trabajar. Hay frases, por ejemplo, para alinearte con papá, hay frases para alinearte con mamá, hay frases para alinearte con la pareja, con los hijos. Para todo hay una frase específica. Entonces, con el poder de la palabra, cuando estamos trabajando una constelación a ese nivel energético, lo que hacemos es básicamente cambiar el sentido o la conciencia o ese pensamiento que está ahí generando el conflicto en el paciente e inmediatamente se genera un efecto diferente en este plano, ¿no? En el plano real. Entonces, la constelación siempre se va a pegar a las tres órdenes. La primera es el no excluir, la segunda es todos pertenecen. Si tú pudieras observar una constelación familiar, verías que es como una gráfica. Es como si puedes extraer el pensamiento y ponerlo gráficamente en el cuerpo de personas. Las personas nada más son el portador, son quienes están facilitando el trabajo, pero realmente todo lo que vas a observar es de la persona que estamos ayudando, que estamos trabajando. Y el que todos pertenecemos, bueno, porque hemos escuchado esta frase muy común en las constelaciones familiares. La situación es que cuando aceptamos o tomamos energéticamente a papá, por ejemplo, a mamá, por ejemplo, y le damos su lugar, el ser humano se empodera. Se dice por ahí que la mamá te da la abundancia, te da el éxito en la vida, te abre caminos y papá nos da la fuerza para mantener absolutamente todos. Es importantísimo las constelaciones familiares, respetar y agradecer nuestro sistema familiar primeramente porque gracias a ellos es que estamos hoy en día aquí y gracias a ellos es que tenemos esta abundancia, ¿no? Tenemos el éxito profesional, tenemos a la pareja, tenemos dinero, tenemos salud, un sinfín de cosas. Sin papá y sin mamá, ahora sí que básicamente pues por ahí se nos podría ahora sí que entorpecer un poquito el camino. Entonces todos pertenecen. Se representa siempre, se honra muchísimo a mamá y a papá, se honra muchísimo a los abuelitos, se honran ancestros, se honran a todo mi linaje familiar. Y también, obviamente, pues para entender de dónde provengo y también para sanar, porque un paciente se puede sanar el tema que está trabajando al momento, pero cuando tú estás trabajando y resulta que a lo mejor el patrón de un ancestro, al momento de que es la sanación en ti, sanas también a ese ancestro. Y tal vez el ancestro era de 10 generaciones atrás. Entonces repercute la cadena hasta atrás, ¿verdad? Así es como funciona. Y el último orden es el dar y el recibir. Nosotros siempre tenemos esta doctrina o esta ley para que toda relación sea sana, tienes siempre que estar equilibrado lo que doy y lo que recibo. Esos son los tres órdenes básicos dentro de las constelaciones familiares y los vamos a escuchar muy común. Todos pertenecen, nunca excluyas a nadie, respeta las jerarquías porque ellos te dan la fuerza y te ofrecen lo que realmente tienes hoy en día y por supuesto equilibra tu dar y tu recibir. Esas son como las tres leyes universales con las que se maneja una constelación familiar. Es bien potente, Vivi. Quiero preguntarte esto. Yo me imagino que alguien que quiere ir a constelar, por supuesto contigo, ¿no? Una terapia grupal o individual, es porque tiene pues, muchos conflictos que viene cargando. Quiero preguntarte, tú como terapeuta, ¿cómo manejas o cómo controlas o guías o diriges un proceso en el que sabes que viene la persona con un problema A y resulta que al empezar a constelar, empezarlo a guiar, le salen problemas B, C, D, F? ¿Cómo hace un terapeuta para que no cause más frustración o impotencia o enojo o llanto?
cualquier expresión, digamos, pesada, densa, para que no salga, digamos, más confuso, más dramatizado o con más conflictos existenciales. ¿Cómo trabaja ahí una trampa de constelaciones? Sabe que es muy interesante esta parte porque en todo este tiempo, tanto cuando yo estaba apenas practicando las constelaciones familiares y sanando temas en mí antes de ser consteladora, es muy interesante porque nunca me ha tocado la experiencia de que vaya una persona y salga con un mal sabor de boca o que diga, híjole, es que esto no lo entiendo y la verdad es que no me funcionó. Es maravilloso y esa es la parte interesante de las constelaciones familiares, que a veces vas a trabajar un tema porque tú crees que es ese tema el que necesitas abordar, pero la realidad es que cuando empiezas a abrir la constelación y empiezan a trabajar y empiezan a pedirte que incluyas figuras energéticas y que representes más y más y más, resulta que a lo mejor el problema viene de muy atrás o el problema es completamente diferente. A lo mejor una persona dice, bueno, ¿yo por qué no tengo suerte para que los hombres se comprometan conmigo y se casen, ¿no? Que me ofrezcan matrimonio. Bueno, entonces cuando abres la constelación te das cuenta que a lo mejor alguien de tu familia por ahí hizo votos de castidad y tienes por ahí esa energía en ti. Entonces, es la maravilla. Yo creo que lejos de generarte un pánico, yo creo que te genera una liberación y una sanación el poder detectar y conocer a conciencia qué es exactamente lo que tú necesitas para poder liberar todas esas cargas que no necesitas. No, sí, claro, claro. Y con esto se requieren, mira, quiero entenderlo así, quiero entenderlo como lo estás planteando, ¿no? De que va una persona con un problema A y resulta que quizás sí, durante la sesión, durante la terapia, resulta que sí, este problema fue por otro problema de otra persona, de otra familiar y demás, pero quiero yo pensar, y corrígeme si estoy mal, si en este momento que está la persona bajo la terapia, de repente es como que la resolución es, ahora entiendo, ahora sé de dónde viene esto, ahora entiendo que vengo por este lado, ahora sé que es por mamá o es por papá. Si esa aceptación viene así, Vivi, la sanación ocurriría al momento y la pregunta es, si fuese así, ¿a qué le llamas tu sanación? Ok, sí, porque quien hemos tenido la oportunidad de presenciar una constelación familiar, bueno, vamos a darnos cuenta que estamos trabajando un tema y cuando detectamos cuál es el factor clave que está generando la dificultad en la persona o ese conflicto en específico, se hace las frases, se empiezan a hacer las honras. A lo mejor, como comentaba, ¿no? Me encanta poner ejemplos para hacerlo un poquito más fácil. Por ejemplo, si yo entonces me es difícil encontrar una pareja y hay alguien que hizo votos de castidad, o a lo mejor en mi linaje familiar, mamá tenía conflicto con las parejas y yo traigo ese patrón, entonces, bueno, lo que hacemos es primero, posiblemente nos va a pedir honrar esa relación, honrar a mamá y pedirle hacer las cosas diferentes. Tiene inmediatamente un efecto, por supuesto. La sanación viene a partir de ese momento, porque a partir de que cortas ese patrón, tú te encargas de lo tuyo y lo que no te corresponde se lo entregas a la persona que estás honrando. Entonces, en la psique de la persona, en automático, como estamos trabajando de manera inconsciente, ahí, en esa información que está almacenada en tu inconsciente, se cambia, es un clic. Y las palabras son palabras gatillo que hacen y sustituyen esa información que has tenido como patrón por muchísimos tal vez años, ¿no? O a lo mejor por toda una vida. Entonces, sí puede ser inmediata, si es un trabajo o tema un poco más complejo, requiere a veces la constelación que regreses y que se haga una revisión, pero en ese mismo momento la constelación te lo va a indicar. O sea, si se tiene que seguir trabajando, se sigue trabajando. Y en cuestiones energéticas, no es que terminas una constelación y ahí quedó, ¿no? Realmente tiene la capacidad de que si en este momento la persona necesita retirarse algo, se requiere un permiso en específico, pero se deja trabajando la constelación y tienes la facilidad de poder regresar y poder retomar exactamente la constelación y ver cómo va el avance. Ajá. Pero si me pregunta qué tan efectiva y qué tan rápida es, desde el momento que lo constelas. Empieza el trabajo energético y empieza el movimiento de la psique de la persona.
Gracias. Quiero entender un poquito más en cuanto a técnica se refiere. En el ejemplo que pusiste, Vivi, de la mujer que va contigo a una terapia y de repente pues quiere saber por qué no puede concretar algo bonito, consciente con una pareja y se da cuenta que hubo un voto de castidad. Lo que yo te quiero preguntar es, hablando técnicamente, ¿cómo le hace un terapeuta de constelaciones familiares para llegar a ese punto del inconsciente para que ella se acuerde o lo traiga al consciente aquello que fue? ¿Qué es lo que hacen ustedes para ir como escalando o escarbando, más bien sería la palabra, y encontrar pues a la persona o a las personas que han generado esto? ¿Qué hacen? Ok, esa ya es la técnica de el constelador, pero es muy sencillo para nosotros porque el mismo sistema, la misma constelación te va pidiendo que incluyas y te va dictando a quién necesitas incluir en la constelación. Entonces, puede ser que en un inicio tú como constelador recomiendas poner, por ejemplo, la energía de la persona, pones a su representante del paciente, a lo mejor requiere por ahí algún ancestro, pones al ancestro y luego mamá, pero conforme empieza el trabajo energético, nosotros estamos conectados a ciertos canales de información. Tenemos una formación específica como consteladores en donde podemos detectar y manejar la información, ¿verdad? Muchas veces también ahora sí que por cuidado del paciente, no le dices libremente voy a poder por aquí la energía de un amante, ¿no? Porque a lo mejor se paniquea o a lo mejor estás tratando un tema de salud y quieres meter por ahí la energía de la ya no vida. Entonces, imagínese el impacto que podría generar alguien. Como consteladoras, tenemos acceso a esa información. Nosotros estamos conectados a ciertos campos y a ciertos mecanismos y estamos preparados de cierta manera que aprendimos durante nuestra formación para empezar a detectar qué energías nos está pidiendo el sistema. ¿Cómo también nos guiamos y lo sabemos? Bueno, es muy fácil. La constelación familiar, al momento de que un representante dice cómo se mueve solo, es que trabajamos con lo que es el campo kinestésico, el movimiento kinestésico, y ellos, de acuerdo, dependiendo de cada movimiento, vamos leyendo y hacemos una descripción de qué es lo que nos está pidiendo el sistema. Por ejemplo, hablando anatómicamente, la parte derecha de cualquier persona tiene que ver con toda mi línea paterna. Tiene que ver con papá, tiene que ver con abuelito, tiene que ver con mi pareja, tiene que ver con mi hijo. Toda la línea masculina tiene que ver con el lado derecho. Lado izquierdo tiene que ver con mamá. Entonces, por ahí, si me está doliendo el tobillo, voy a interpretar como terapeuta. Si al representante le duele el tobillo, bueno, entonces por ahí me está indicando que a lo mejor hay que meter a un ancestro la línea de los abuelos, de mi abuela materna, y por eso se está representando ese dolor. O a lo mejor vemos que el representante ya flexionó la rodilla izquierda, entonces la rodilla izquierda representa casi siempre a mamá. Cada parte de nuestro cuerpo y cada movimiento tiene una interpretación. Entonces, cuando nosotros detectamos el movimiento y lo leemos, sabemos a quién hay que incluir en la constelación y sabemos qué es lo que hay que trabajar o hay que honrar. Honrar me refiero a cuando utilizamos estas frases y dependiendo específicamente de lo que me esté indicando el representante con su movimiento, es lo que hay que trabajar o lo que hay que incluir o lo que hay que honrar. Esa es la lectura, básicamente. Perfecto. Hoy es lo mismo para una persona que es zurda o diestra, el lado derecho o el lado izquierdo, o ahí cambia la perspectiva. No, de hecho es lo mismo. Esa pregunta es interesante, ¿no? Porque creen que conecta diferente con la persona, pero la realidad es que no. Siempre el lado derecho se asocia con lo masculino, se asocia con la línea paterna, y el lado izquierdo se asocia con lo materno y todo lo femenino. Ajá. Perfecto. Siendo esto constelaciones familiares, quizá para alguna persona que esté escuchando esto pueda surgir la duda. A mí me la han preguntado también varias veces y es esto, es si es constelaciones familiares, ¿puede sentarse toda la familia a constelar? Papá, mamá, primos y demás, ¿o no? Sabe que hay niveles de constelaciones en que puede ser grupal. Están lo que estamos trabajando nosotros en el día a día y lo más común, que son las constelaciones individuales, ¿verdad? Por paciente, pero se puede trabajar de manera grupal. Incluso muchos consteladores se dedican a hacer talleres.
talleres, tal vez ya con grupos o con empresas incluso. Y pues imagínense, ya estamos hablando de un sinfín de personas ahí. Puede ser grupal, efectivamente, se requiere un nivel, una formación específica para llegar a esa maestría de poder mover cantidades. Pero es posible. Una constelación familiar puede ser desde una persona hasta un grupo de personas. Ajá. ¿Habrá algún mínimo de personas en un grupo? Realmente no. Un máximo. En la energía hay un mínimo o hay algún límite. No, No ¿verdad? habría. Claro. Ah, Y oiga, exacto. en cuanto a los efectos positivos que tienen las constelaciones, ¿me podrías nombrar algunos? Bueno, la primera es que del aspecto emocional, la persona tiene una liberación y una armonía impresionante, ¿verdad? Hay un equilibrio emocional. Segunda, pues si estás trabajando un tema físico, puede haber una mejoría. Lo interesante, y esto lo voy a aclarar, porque nosotros no somos médicos, ¿verdad? No es que vamos a recetarle a alguien, tienes que tomar este antibiótico o ya no tomes esto y yo con la constelación te voy a sanar. No, cada quien a lo suyo y se respeta de igual manera, como se respeta el trabajo de un psicólogo, se respeta el trabajo de un médico, se respeta el trabajo de un constelador. Lo que una constelación puede hacer cuando una persona tiene alguna problemática específica o física, alguna enfermedad o etcétera, que sufro de diabetes o que tengo por ahí, no sé, cáncer o tengo tendencia, qué sé yo. Lo que se hace es una constelación para tratar ese tema, pero se arregla energéticamente, ¿ok? Es como si te limpia el camino a la constelación para que tú cualquier tratamiento que vayas a adquirir con un médico, si es que lo requieres, te funcione. Eso es lo que hacemos. Nosotros limpiamos y alineamos para que ahora sí tú, con tu tratamiento, lo que vayas a hacer, te genere obviamente un bienestar. ¿Qué más genera? Obviamente eso es si una persona va a constelar un tema físico, una enfermedad en específico. Si vas a constelar una adicción, bueno, pues el efecto es que la persona efectivamente lo va a empezar a dejar. Eso es perfectamente. Las adicciones en específico son un tema muy, muy interesante. Se dice por ahí en el mundo de las constelaciones que cuando una persona adquiere una adicción, por ejemplo, de drogas o de alcoholismo, es un patrón o una reacción de enojo inconsciente en contra de mamá o por la ausencia de papá. Si fue un hijo huérfano o alguien que se le privó y se le excluyó al papá de su sistema familiar, esa persona de entrada no tiene la fuerza para emprender pues muchas cosas en la vida para que el éxito sea 100%, ¿no? En su vida o esté presente en su vida. Entonces, las adicciones son una manera o un mecanismo de responder a ese enojo inconsciente que yo tengo por no haber tenido una figura paterna. Es por eso la importancia de no excluir a nadie. No importa que papá no lo hayas conocido, no importa que papá haya sido un violador, no importa que papá nunca haya figurado en tu vida. Sea como sea, papá se le honra. Energéticamente se le honra para que tú tengas los caminos abiertos en la vida y que siempre estés fluyendo, que siempre vayas a fluir en paz. Entonces, los efectos son magníficos, maestro Enrique. Pueden ser desde ese balance emocional, ese balance físico, ese balance energético, ese balance espiritual. Aparte de que en una constelación puedes trabajar desde tu yo cuántico hasta tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo, pues básicamente el etérico, tu cuerpo astral, tu cuerpo mental, tu cuerpo físico. Entonces, una constelación te abre los caminos, te ajusta lo que te tenga que ajustar o te empodera para que lo que viene después y que vas a buscar te resulte en positivo. Yo imagino, por ejemplo, a papá, mamá escuchando este audio, ¿no? Y de repente, pues, empiezan con este deseo de querer tomar alguna constelación, digamos, contigo, y empiezan a trabajar y se dan cuenta que se empiezan a sanar, por llamarlo así. Yo quiero preguntarte esto. Si uno como responsable, papá consciente, mamá consciente en su proceso, ¿no? De sanación, de reencuentro, ¿qué tan viable o recomendable tú crees que sería llevar a sus hijos y desde qué edades a terapias de constelación familiar? Y si esto es posible o no es posible. Es posible, cualquier persona puede constelar.
Específicamente con el tema de los hijos, la madre, por ejemplo, que es la que nos dio la vida, es la única que tiene el derecho de que el individuo sea constelado sin que él mismo dé el permiso. La madre puede constelar a los hijos, estén ellos o no estén de acuerdo. De ahí en más, el resto, si yo quiero constelar a mi pareja tiene que darme permiso. Si yo quiero constelar a mi papá, como es mayor y tengo que respetar la jerarquía, yo no puedo llegar y constelarlo. Yo necesito el permiso de esa persona porque voy a abrir su información genética, voy a abrir su ADN y me voy a meter con un sistema bastante serio. Entonces, se puede constelar ahora sí que quien sea que lo desee, y en el caso particular de los niños, sí se pueden constelar los niños con el permiso de la mamá. Incluso hay constelaciones de renacimiento. A veces cuando mamá nos engendró, recordemos que, bueno, ya somos energía y ya somos un cuerpo físico, somos vida, que empezamos a acumular memorias desde entonces. Entonces, desde el primer día de concepción hasta lo largo de tu vida, tú puedes ahora sí que trabajar todas esas memorias. Si el embarazo de mamá fue un embarazo problemático y, por ejemplo, dijo o en broma a alguien por ahí, regálame tu hijo, o sabes qué, pues no es un niño tan deseado o lo que sea, esa información ya se la estamos transmitiendo a ese nuevo ser, y posiblemente igual, ¿no? Al momento de nacer o durante su vida va a tener posiblemente esas memorias de abandono y de rechazo y se va a sentir excluido todo el tiempo. Entonces, una mamá, por ejemplo, puede, una vez que nazca, el bebé se puede constelar. He visto procesos, yo fui partidaria de hacer, lo viví, esa experiencia de hacer una reprogramación de memorias desde el momento de mi gestación. Entonces, no hay una edad en específico. Tú puedes trabajar desde el primer día de gestación hasta lo largo de tu vida. Yes. Vivi, me viene una pregunta ahorita. ¿Qué me dices al respecto, sabiendo que has mencionado que si se requiere constelar a un niño, primero la mamá tiene que dar permiso? ¿Qué me dices de los niños huérfanos, por ejemplo? De los niños huérfanos, bueno, regularmente ahí hay un tutor, ¿verdad? Entonces, hasta en el sistema, cuando se va a constelar a un niño, siempre se le va a colocar a la mamá biológica, aunque no le haya conocido. Se hace la constelación por medio de la energía de la mamá y obviamente hay un tutor que está dando la autorización por él. Ahora sí que en ese punto se puede constelar, pero es una jerarquía y es alguien que está ahora sí que en la total responsabilidad del niño y que está de acuerdo en que se le haga el trabajo. Uh-huh. ¿Has tenido alguna sesión o terapias con puros niños? Con nada más niños, no. Me ha tocado trabajar las memorias de renacimiento o el renacer de varias personas, o verdad que la mamá me ha solicitado a los niños. Ajá. ¿Cómo es un proceso, Vivi, de llevar al renacimiento? ¿Cómo llegas hasta ese punto? ¿Cómo llegas? Pues la constelación te lleva. Okay. Yo realmente observo, yo realmente guío. La constelación es la que se encarga de hacer todo por mí. Yeah. Pues básicamente ahí, de igual manera, ¿no? Se pregunta. ¿Eso es en una sesión? ¿Eso se da en una sesión? Sí, incluso hay talleres en específico de renacimiento en donde se abordan temas, ¿no? Puedes trabajar memorias de rechazo, puedes trabajar memorias de abandono, puedes trabajar memorias de carencia, puedes trabajar todo aquello que consideras que durante esa etapa o ese periodo de gestación tienes que reprogramar. Ajá. Entonces, es súper bonita, es una de las constelaciones que vas a ver más bonita porque puedes ver, alguien representa a mamá, por ejemplo, alguien representa a mamá y alguien representa al bebé o al feto, y empiezas a ver obviamente el movimiento de cada uno e incluso puedes ver la experiencia de lo que es el parto visualmente, ¿no? O sea, estás ahí, no va a ser nada caótico ni nada de qué asustarte, pero puedes ver desde el momento de la concepción, puedes llegar a ver cómo fue durante el embarazo, todo el proceso, qué hacía la mamá, cómo actuaba, cómo se sentía el bebé, cómo se iba desarrollando, etcétera. Y luego, ya cuando la constelación está a punto de culminar o de que ya reseteó esas memorias, ese periodo de gestación, ves el nacimiento.
Entonces, es una de las constelaciones más hermosas que me ha tocado, ahora sí que presenciar y que me ha tocado de hecho hacer, ¿no? Porque parte de como constelador, parte de tu formación, pues no puedes sanar a otros si tú no sanas todos tus temas. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con ciertos temas por ahí, tanto los personales en los que sentimos y somos conscientes que tenemos que trabajar, como otros que te preparan para poder ser un constelador. Y ese es uno de los temas que a mí me tocó vivir, que me tocó experimentar. Vivi, con esto de la tecnología, a gente que está escuchando ahorita y de repente decidiera tomar una sesión contigo y fuese grupal, ¿se puede hacer una sesión grupal virtual? Se puede hacer, claro, pero no es que vas a constelar a todos al mismo tiempo. No, incluso, bueno, de la escuela en que yo vengo, tenemos, por ejemplo, un día de servicio. ¿No? En donde las personas van, realmente si quieren hacer alguna donación, se hace una donación. Si hay alguien que no puede, absolutamente no tiene el medio económico, también. Eso es un día de servicio completamente y vamos a observar a un grupo de personas. Tal vez lleguen 10, tal vez lleguen 20, tal vez lleguen 30. Cada quien hace temas libres. ¿A qué me refiero? A que cada quien decide qué es lo que necesita trabajar y del mismo grupo nos apoyamos. Entonces, apoyamos a la persona que va a trabajar. Si va a trabajar por ahí a un hijo, bueno, las otras personas le ayudan a representar. Si voy a trabajar el tema de la abundancia, entonces es lo mismo. La dinámica es exactamente lo mismo y sí se puede trabajar en grupos. Obviamente se le da un espacio y un tiempo a cada persona para que pueda hacer su tema. Uh-huh. Perfecto. Otra pregunta, si de los puntos principales a tocar, a trabajar en constelaciones familiares es al inconsciente, yo te quiero preguntar, de acuerdo a tu experiencia, como inconsciente colectivo que somos, ¿cuáles, desde tu perspectiva como terapeuta, son los problemas más comunes o recurrentes que se tratan en constelaciones familiares? Básicamente utilizan mucho esta frase, ¿no? Es que yo fracaso en la vida profesional o me va mal en el dinero, no fluyo. O tengo negocio y no, pues no tengo clientes. Y luego pues ahí les pregunto, ¿te va mal en el negocio? ¿Cómo es tu relación con la relación que tienes con tus hermanos? Porque la energía del negocio es la misma energía y la relación que tienes con tus hermanos. Entonces ahí como, ok. Oye, pero no me va bien en la abundancia, en el dinero. ¿Y cómo es la relación con mamá? ¿Sabes? O sea, Interesante, porque ella te sí. da la abundancia y te da la vida. No, pues no me hablo con ella. Ok, pues entonces aquí hay que trabajar un tema antes, ¿no? Sí. Y aunque no lleva físicamente, la mamá puede trabajar con energía. Eso quiero entender también, ¿no? ¿Cómo, perdón? Aunque no esté la mamá físicamente, o sea, que ella haya fallecido o trascendido, uno puede sanar la Claro, parte de abundancia, aunque no esté, pues energía, ¿no? claro, hay que recordar que lo único que muere, o la materia que muere es el cuerpo físico, ¿verdad? Esto es lo único que tiene una expiración, pero al final del día nuestra energía, algo más superior a lo que estamos conectados y lo que somos por esencia, pues eso no se destruye. Jamás. Eso se va a este campo morfogenético que estábamos platicando y si fuera como el universo, yo lo represento como un holograma. El universo es como un holograma que tiene encapsulada toda la información de todos los tiempos, todas las dimensiones, todos los espacios, etcétera. Y en este holograma, pues existe este pequeño campo morfogenético en donde está acumulada toda esa información de todas las almas de todos los tiempos. Entonces, cuando tú mueres, no importa, porque al momento de que accedemos a esta información, pues podemos tal vez visualizar a una persona fallecida de 30 años. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Podemos seguir trabajando porque al final del día la constelación es energética y si no está presente o no está presente físicamente, eso no genera o no detiene el trabajo de una constelación. No depende de eso. Básicamente estarías comentando o compartiendo que lo que puede abarcar una terapia de constelación familiar es prácticamente cualquier problema existencial que tengas. Cualquier Hablando también de lo físico. también de lo físico, correcto, porque a veces no entendemos el por qué tengo algún tipo de malestar físico, ¿verdad? Entonces, posiblemente tengo un caso gravísimo de gastritis, ¿no? Y curiosamente me duele esta parte, entonces resulta que cuando estamos viendo la constelación, pues a lo mejor tu conducta es muy territorial. O tal vez tengo un caso, soy diabético,
Y mi pregunta es, ¿qué tal está tu temperamento? O sea, ¿te enojas mucho o eres una persona conflictiva, etcétera? Mi maestro, con quien yo tuve la oportunidad de estudiar, él siempre nos ponía este caso, ¿no? Tuvo por ahí un paciente que se peleaba con todo el mundo. Era la clásica que se ponía el guante y con todos los vecinos estaba mal. Entonces, un día le detectaron diabetes y llegó muy molesta y le dijo, constélame, porque resulta que tengo diabetes. Y le dijo, pues agradécelo, porque el caos también te ayuda a hacer las cosas diferentes. Entonces, desde ese momento, obviamente le hicieron una constelación, ¿no? Pero básicamente el desarrollo de esta enfermedad fue por la información emocional que ella estaba manifestando, que ella estaba experimentando. Era sumamente una persona enojona y aparte se peleaba, entonces pues su cuerpo lo manifestó. El cuerpo emocional siempre va de la mano con el cuerpo físico, manifestamos lo que sentimos. Entonces, cualquier tema a constelar es posible. Enfermedades, ahora sí que adicciones, fracaso laboral, el no éxito en cuestión económica, mi dificultad para encontrar una pareja, a lo mejor alguna violación, algún trauma, se pueden constelar lo que son duelos, ese desapego, el poder despedirnos, el que nos deje de afectar. Ahora sí que es triste ver esos casos, ¿no? En que tenemos la pérdida de un ser querido y la persona está atorada en ese proceso. Entonces es fuerte, pero al final es una de las constelaciones también más hermosas que hay, ¿no? El poder ayudar a liberar esa parte de alguien. Se puede trabajar en nuestro cuerpo emocional, todo lo que sentimos, desde lo que es enojo, depresión, si soy territorial, si tengo miedo, si tengo frustraciones, si soy celoso, si soy todo lo que genera el cuerpo emocional, es algo que también se puede trabajar. Y mi cuerpo mental, ¿no? En el cuerpo mental, ahora sí que si tengo algún problema, he visto casos de esquizofrenia, gente que llega con situaciones más complejas, también es posible constelarlo. Entonces, ya de ahí un sinfín de cuestiones no energéticas, que la buena suerte, que me vaya bien en el dinero, que voy a hacer un taller para la abundancia, que me voy a alinear con la energía del año 2022. O sea, se pueden hacer un sinfín de cosas maravillosas en las constelaciones, pero la mayoría de los casos obviamente llegan a nosotros para poder sanar algún tipo de conflicto específico, algo que les está sucediendo, ¿no? Y que les está impidiendo vivir tranquila y armoniosamente. Sí, qué interesante. Yo creo que una de las partes primordiales para la gente que está escuchando y es la primera vez que escucha algo de constelaciones familiares es atreverse a tocar esas áreas o esos recuerdos si se llegan a tener o buscarlos de aquello que está causando algún malestar en lo que está pasando en su vida. Así también, Vivi, habrá gente que posiblemente le guste también leer, por lo que quiero preguntarte si recomiendas algunos libros, algunos videos, conferencias, películas, para que la gente pues, pueda también ir a visitar esta fuente de información. Bueno, en YouTube hay un sinfín de videos. De hecho, hay clips de específico con el maestro de las constelaciones familiares, Bert Hellinger. Algunos tienen incluso subtítulos porque pues él era de Alemania. Entonces, está este material. Pero si alguien tiene la oportunidad de verlo en YouTube, hay algunos clips muy cortitos que yo recomiendo y que puedes ver incluso la dinámica exactamente de cómo se formula una constelación familiar. Él ejemplificaba y aparte ponía los casos. Hay fuentes de eso en YouTube y tiene bastantes libros también. Él fue un genio pues aparte que fue teólogo, espiritualista, él estuvo siempre investigando muchísimas teorías y uno de sus libros se llama Reconocer lo que es. Ese es el libro primordial que yo recomiendo de Bert Hellinger porque ahí te explica exactamente con ejemplos y con una teoría, ahora sí que muy abundante y fácil de entender cómo son las constelaciones familiares, las leyes que explicaba, los 3 órdenes del amor que sigue para poder ejecutarse una constelación familiar, te explica lo que son las jerarquías
te da ejemplos de cómo la energía puede llegar a repercutir en las generaciones venideras. Y es un libro muy complejo, no es muy grande. Muchos de repente se aterran porque ven tremendas Biblias. No, es muy ligero, es muy sencillo de interpretar y es un libro que yo recomiendo plenamente. Muy bien. Vivi, ¿tienes algunos talleres, conferencias, cursos, prácticas actualmente? Actualmente, básicamente estoy trabajando con lo que son las terapias individuales, estoy trabajando lo que son las terapias online y las terapias presenciales. Entonces, cualquier tema o lo que sea en lo que pueda colaborar o ayudar, con mucho gusto, puedo pasar por ahí la información de mis redes sociales y cualquier mensajito, por supuesto. Talleres se van a hacer, estamos por ahí planeando próximamente los próximos, tal vez el siguiente mes o el próximo mes, unos talleres para el lado de California, de aquí de Pomona. Entonces va a haber algunos talleres de temas libres que vamos a estar manejando. También en cuanto tengan concreto lo que son la fecha específica y el horario, también me gustaría compartirlo en las redes sociales por si hay alguien que le interese trabajar algún tema libre completamente, entonces podemos ayudarle. Ajá. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales, de hecho, tengo mi Instagram, la pueden ver como Family Const. Puedo pasar el link próximamente a Family Const y está muy sencillo. Ahí tengo básicamente toda mi información de lo que son las constelaciones familiares. Subo muchísima información de los temas que podemos trabajar y también sobre consultas o cualquier información, ¿no? Está en mis redes sociales. Muchísimas gracias, Vivi. Ha sido una plática bastante profunda, interesante, sobre todo para quien pues desee, ¿no?, ir más allá de lo que está sucediendo en su vida y quien no tiene algo que trabajar. Creo que constelaciones familiares, por supuesto, es una oportunidad para poder encontrarte en este saneamiento de conciencia. Vivi, para cerrar la conversación del día de hoy, quiero hacerte una pregunta, que es la pregunta que le hago a los invitados aquí en el podcast Ineludible. Ok. ¿Cuál es la lección más importante de vida que has aprendido hasta hoy y que quisieras compartirle al mundo? ¡Wow! Lecciones de vida. La más importante. Yo creo que he tenido bastantes. Lección de vida para mí, tal vez... Ay, aquí voy a hablar de la constelación, un tema que trabajé. Venga. No, no es cierto. Bueno, tal vez para mí una de las experiencias más fuertes o que marcaron mi vida y le dieron otro sentido fue dejar mi país, dejar mi familia. El tener, en su momento me sentí con esa exclusión, ¿verdad? Y no porque haya una mala relación, porque amo mamá, papá, somos súper unidos, pero el hecho de poner distancia de por medio en cuestión física, para mí fue ahora sí que, híjole, una de las lecciones de vida más fuertes, ¿no? El aprender a conocerte a ti mismo, el profundizar en ti, el tomar una dirección, otro rumbo diferente, el romper con el patrón de lo establecido en tu familia, etcétera. Yo creo que esa ha sido la lección más grande que hasta hoy en día me ha dado mucho para trabajar y que sigo trabajando, definitivamente, ¿no? El no estar en mi nido familiar, el crecer, el evolucionar, pero también ha sido gratificante, ¿no? Es una experiencia de vida maravillosa que puedo decir que me ha llevado incluso hoy en día a lo que soy, ¿no? Al incluso tener esta formación, incluso haber compartido con usted en Kundalini Yoga, porque yo era emocional y trataba de encontrar un equilibrio, entonces de ahí, ¿no? La maravilla de conocerlo y vea qué bonito, ¿no? Ahora sí que como dicen aquí los consteladores, el caos a veces te empuja a hacer las cosas diferentes y te ayuda a darle un sentido positivo a tu vida, ¿no? Entonces, esa es mi lección de vida. No estoy diciendo que es una lección negativa, simplemente estoy diciendo que es una lección de vida que me ha dado mucho, mucho por aprender, que me ha enseñado y que me ha dado las herramientas para ser lo que hoy en día soy y para estar en este espacio. Infinitamente agradecido por tu participación, Vivi, aquí con nosotros en Ineludible. Sé que este audio, este podcast lo va a escuchar muchísima gente
y vas a estar trabajando mucho a través de varias consultas que te estarán llegando. Muchas gracias. Cuando tengas ya información, por supuesto, de tus eventos en vivo, cursos o lo que sea, pues compártelo a mí, tienes mi contacto, para poderlo actualizar en las redes sociales donde va a estar este podcast, y así la gente pues tenga la información actualizada y pueda entrar en contacto directo contigo. Así es que muchas gracias, Vivi. ¿Algo con que desees cerrar? No, pues agradecida infinitamente. Como nosotros decimos, gracias, gracias, gracias. El agradecimiento es el mayor gesto de humildad que le podemos dar a nuestro Dios Padre, y agradecida con usted pues por compartir este espacio, pero más que nada las personas que han sido pacientes escuchando aquí todo el tema de las constelaciones. Espero de corazón que alguien vibre, y que si alguien puede ahora sí que llevar esto a su experiencia y servirle de algo, pues qué maravilla, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, para eso estamos en este espacio, y muy agradecida por el tiempo de cada una de las personas que nos están escuchando. Que así sea entonces, Vivi, nos estaremos viendo seguramente en futuros episodios, y pues gracias a ustedes que estuvieron atentos escuchando toda esta información que seguramente les va a ayudar en su feliz y amado presente, y nos seguiremos viendo en los próximos episodios de Ineludible. Hasta pronto. Bye bye. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar, y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.